¿Qué hacemos? Levántate temprano. Dile, Espíritu Santo, te necesito para que tú vivas en mí y yo pueda ser realmente ese instrumento tuyo para que otras personas, al ver mi testimonio, realmente se motiven para que puedan cambiar también su vida, viendo lo que yo era y ahora lo que soy. Porque ahora soy nacido de nuevo y no voy a estar en esa lamentación. ¿Que he cometido errores? Sí, los he cometido. ¿Que he cometido cosas impresionantes? Sí, las he cometido. ¿Que le he hecho daño a mis seres queridos? Sí. Pero ahora no te quedes en esa lamentación, sino levántate y dedícate a buscar del Señor, pero no por un impulso de un momentico, sino que sea de aquí en adelante. Toma una decisión radical de decir, de aquí en adelante voy a buscar la palabra, ser de oración, ser de caridad, para empezar realmente a dejarme guiar por el Espíritu Santo y que Él me dé convicción de pecado. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes en el nombre de mi esposa Mónica Dairén Ospina y mi nombre es Rafael Aníbal Cortés. Fraterno y filial, se me olvidó filial. Que hoy sea un día extraordinario para todos ustedes, que hoy sea un día maravilloso en la presencia de Dios. Sin el Señor nada podemos hacer. ¿Estás pasando momentos complejos? Con el Señor todo lo puedes. Con Él todo, sin Él nada. Entonces vamos pues a invocar a la Santísima Trinidad para que ese momento sea sagrado y podamos realmente vivir en esa plenitud de la presencia del Señor y que Él sea el que actúe, que pelee, que batalle por nosotros. Pero tenemos que aprender a abandonarnos, porque el abandono es realmente la estrategia más importante ante toda la dificultad. Es la mejor manera de enfrentar las dificultades. Abandono en el Señor. Abandono. Que hayamos cometido muchos errores, posiblemente le hemos cometido muchos errores tal vez, pero el Señor es el que nos ayuda. No hay nadie más. No hay psicólogos. Quítenos el trabajo. Es el Señor el que ayuda. No hay médicos. No hay financistas. Solamente es el Señor el que ayuda. Entonces vamos a confiar en Él, pero para eso necesitamos abandonarnos, conocernos, conocer de Él, conocer de el reino al cual tú y yo pertenecemos, que es el reino de los cielos. No pertenecemos, yo nací en Colombia, humanamente, pero mi reino es el reino de los cielos. Y mi identidad, hijo muy amado de mi Padre Dios, igual que tú eres esa princesa preciosa, eres ese príncipe amado de mi Padre Dios. Pero vamos a alimentarnos entonces con lo que realmente nos nutre, la palabra de Dios. Empezamos entonces. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te alabamos y te bendecimos. A ti te glorificamos, te damos las gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por la familia, gracias, Señor bendito y adorado, por todas y cada una de las bendiciones que nos das a diario y que muchas veces nos olvidamos de agradecer. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de estar aquí nuevamente contigo en tu amor. Gracias, Señor bendito y adorado, porque nos pusiste en un planeta muy hermoso que desafortunadamente no hemos sabido cuidar ni amar. Nos has dado flores, plantas, diferentes tipos. Nos has dado los animalitos, Señor. Animales que tienen también su alma, que tienen su estilo, que tienen su forma de ser y que son hermosos, Señor. A todos ellos, Señor, gracias y perdónanos por no saber cuidarlos, por no saber entenderlos, porque ellos tienen su forma de proceder y porque creemos que somos
especiales y únicos, creemos que ellos no pueden serlo. Gracias, Padre Santo. Tú eres bendito y adorado, Señor. Tú eres grande y poderoso. Gracias porque siempre has estado pendiente de tu pueblo. Gracias, Señor bendito y adorado, porque nos diste a nosotros la oportunidad de conocerte. Fuiste tú quien nos llamó primero. Fuiste tú quien nos amó primero, Señor. Gracias. Bendito Señor, Rey Celestial. Padre Eterno, hoy nos ponemos en tus manos. Primero que todo, pidiéndote perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras formas imprudentes de reaccionar, de hablar, de ser. Pidiéndote perdón, Padre Santo, por todo aquello que aún todavía nos causa dificultad sacar del corazón y que no hemos sacado y que estás esperando tú insistentemente y nos adviertes insistentemente que nos pongamos a paz, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque no hacemos nuestro mejor esfuerzo para realmente estar en tu presencia. Realmente es como que viviéramos adormecidos y no nos damos cuenta que hay muchas advertencias. Estamos como en el tiempo de Noé, que tú les diste la advertencia y la gente se reía. Y cierto, pasaron 40 años mientras estuvo la construcción, 40 años mientras hubo la construcción de esa barca, tan impresionante. Y la gente seguía riéndose y se reía de tu enviado. Padre Santo, perdónanos porque tú nos dices que es tiempo de prepararnos y no lo estamos haciendo como deberíamos. Deberíamos estar realmente concentrados en nuestro arrepentimiento, en nuestra sanidad de corazón, pero realmente, Señor, poco nos importa. Ayúdanos, Padre Santo, abre nuestro entendimiento, te lo pedimos, Padre Eterno. Abre nuestro entendimiento, eterno Dios, por el nombre de tu Hijo, para que nosotros podamos entender y ver los tiempos como tú los ves y así nos activemos, Señor, nos despertemos para realmente buscar tu bendición, para realmente estar en tu presencia y que así, Señor, haciendo tu palabra, haciendo tu voluntad, estemos en el centro de tu corazón y que cuando tú nos llames a tu presencia realmente estemos en la condición correcta y no que vayamos a ser desechados simplemente porque no tuvimos cuidado de nuestro actuar. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor misericordioso, que tú hables a nuestro corazón. Que seas tú quien nos dirija en tus palabras, nuestro actuar. Ayúdanos, Padre Santo, porque te necesitamos. Que hoy la sangre de Cristo Jesús venga sobre nuestras vidas para redimirnos del poder del enemigo y que tu Espíritu Santo hoy venga y abra nuestro entendimiento y nos redarguya de pecado, para que así haya verdadero arrepentimiento y haya la transformación de vida que tú tanto anhelas. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes, porque sin ti nada podemos hacer. Y sabemos que en el Señor somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Gracias, Padre Santo. Hoy te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. Y dijo Jesús: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Palabra de Dios. Te
Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno del cielo, por tu palabra que es viva y eficaz. Bueno, este es un pasaje bien interesante porque el Señor nos está advirtiendo frente a lo que Él espera de nosotros, frente a lo que Él espera, porque es clarito cuando después nos dice, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. A mí me encanta esa partecita, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda la vida por causa mía, la salvará. Y entonces ahí nos cuestiona seriamente, porque muchísimas veces uno pretende, ayudarle a todo el mundo, ¿no? Entonces tú tienes dificultades con tu esposo, tienes dificultades con tu pareja, tus hijos, etcétera, y entonces tú vas a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios viene y le estás diciendo, Señor, que mi pareja se cambie, que mi hijo se cambie, que mi hija se cambie, que mis padres cambien, que todo el mundo cambie. Y lo que dice, al último dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Tremendo, porque realmente, no nos damos cuenta muchísimas veces cuando estamos trabajando en el Señor, cuando hacemos obras en el Señor, cuando estamos en las pastorales diferentes, en fin, nosotros nos concentramos en ayudar a los demás, en ser ¿cómo se llama? Almitas de Dios, esas almitas de Dios, wow, para que los demás puedan ser salvos. Y de verdad nos preocupa hablar muy bien delante de los demás, nos preocupa orar muy bien delante de los demás, nos preocupa, entonces tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer aquello, tengo que ir a hacer lo de más allá. Nos preocupa todo en la parte social, en las relaciones con las otras personas. ¡Wow! Tremendo. Pero ¿sabe qué? Lo más tremendo es que sí te preocupas por estar en esa relación social y en ese orar delante de los demás y en ese, oh sí, qué maravilloso, y que vean que yo sí oro, que yo sí la paso súper bien, que yo sí, muchas cosas. ¿Y saben qué? Se te olvida especialmente de ti. Te olvidas especialmente orar por ti. Realmente, y empezar en ese proceso donde tú en la oración realmente hablas de tus situaciones, de sacar todo lo que te está envenenando, que te está matando realmente espiritualmente, que está buscando que tú estés mal. En esta semana estaba yo haciendo la relación o del programa de que hago los martes a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, y precisamente estaba yo hablando de toda esa cantidad de palabras que nosotros usamos para los demás, para cómo los marcamos, maldecimos sus vidas, o cómo nos maldijeron nuestras vidas, porque a veces no es que, yo quiero maldecirlo, no, sino que en un momento de mal genio, que en un momento donde tú pierdes tu compostura, empiezan a decirte o empiezas a decir una cantidad de palabras maldicientes, maldichas, donde en la realidad te estás maldiciendo o estás maldiciendo a los demás. Impresionante. ¿Qué ganas tú con ganar el mundo entero? Porque tú vas y entonces trabajas tantas cosas y te preocupas porque vean que tú eres una persona muy generosa, te preocupas porque vean que tú sí vas a la iglesia y oras precioso, y llegas a casa
y en tu casa eres totalmente diferente. Eres una persona que de mal genio, que constantemente estás hablando cosas que lastiman, que hieren. Eres una persona poco controlada en diferentes tipos de emoción, porque puede ser que estés depresivo y entonces en esa depresión empiezas a hablar y contra ti muchas cosas, y evidentemente entras a hablar contra el mundo. Y fuera de eso, una situación de una ansiedad donde todo es terrible, y evidentemente hablas una cantidad de situaciones, o estás tan lastimado por alguna persona, y en vez de romper con tantas situaciones, tú estás hablando. Entonces, ¿cómo tremendo, cómo pretendes tú llegar a la iglesia? Y entonces, porque no es supuestamente tu casa y ten presente esto, tú dices que no es tu casa, entonces no entiendo por qué oras el Padre Nuestro. Entonces, si llegas a la iglesia, supuestamente otro sitio, pues donde ya tienes que dar es una imagen nomás. Tremendo porque allí pretendes ser excelente, es una persona muy bien, una persona bien portada, bien hablada, una persona súper, ¿cómo es que se dice? Caritativa, generosa, servicial, etcétera, y hablar y aconsejar mucho, aconsejar a todos los demás cómo pueden solucionar sus problemas, hablar como si en tu casa fuera un dechado de virtudes, haciendo las cosas perfectas, y resulta que no es así, que allí donde estás haciendo todo eso, pero solamente es una pantalla, solamente es una situación equivocada. Pilas, ojo, alerta, atención con todo eso. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué te servirá ganar el mundo entero? Sí, porque las personas, bueno, sí, qué bendición, puede ser que sí se arrepientan, y es uno tan tremendo que haciendo eso uno ve cómo las personas cambian y qué pasa contigo. Porque tú sigues diciendo, ¿por qué a los demás sí, por qué a mí no? Precisamente porque tiene la clave, las otras personas entienden todo lo que tenemos que cambiar. Y a lo mejor tú todavía no quieres soltar, sino que quieres seguir llevando el control de las cosas. Y no has dejado que Dios te limpie, te quite esa situación de estar controlando, o sea, ese pecado que viene de nuestros primeros padres, por los cuales Eva se deja tentar y por los cuales se pierde esa bendición de estar en el paraíso. El Hijo del Hombre, me encanta esa expresión, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos. El Hijo del Hombre. Nosotros somos los hijos de los hombres. Nosotros tendremos que sufrir. Nosotros tendremos que ser rechazados. Nosotros tenemos que morir a nosotros. El Señor le está diciendo cómo es que es el proceso nuestro, ¿sí? Nosotros tenemos que morir a nosotros. Impresionante eso, porque está diciendo el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar. Y cuando nosotros nos disponemos a morir, cuando nosotros voluntariamente entregamos todos nuestros problemas, cuando nosotros realmente decidimos ser transformados, ser cambiados por la gracia de Dios, cuando nosotros realmente decidimos soltar
soltar todo aquello que tenemos y que le damos vida. Le damos vida como cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para hablar incorrectamente, o cuando le damos vida cuando actuamos de manera incorrecta, reaccionamos de manera incorrecta. Ahí damos vida a lo que no es. Pero cuando nosotros decidimos morir y aceptamos ese proceso de morir a todas esas cosas y decir, no voy a hablar de esta manera, no voy a reaccionar de esta manera, voy a soltar todo esto porque esto no me corresponde. En ese momento en que tú decides morir, y es un proceso, o sea, que tremendo, porque de verdad que uno puede ver en el testimonio que nos da la palabra de Dios en San Pablo, en esos 3 días donde él pierde su visión, pero fueron 3 días donde la palabra de Dios le iluminó, ¿sí? Y en 3 días él murió a lo que él era. En 3 días él murió a lo que era y él nació a otra nueva criatura, o sea, resucitó. Resucitó en un nuevo ser, en una persona que iba a trabajar para Dios. Nosotros muchas veces no nos hemos expuesto a un proceso a morir, siquiera, aunque sea de manera voluntaria en cada oración, porque nuestras oraciones están siendo estériles. ¿Por qué están siendo estériles? Porque solamente nos dedicamos a pedir, y además pedir por los demás. Pero nuestra oración no es para confrontarnos nosotros delante de nuestro Padre, para que Él nos ayude a renunciar, nos ayude a vivir de otra manera diferente. Entonces, tremendo esta parte, tremendo eso que el Señor nos está pidiendo y que quiere que nosotros hagamos. Es impresionante cómo uno orar por sí mismo, porque hay 2 formas de hacerlo. Una, estarse lamentando siempre que me han dicho que me están maltratando, y seguimos en esa quejabanza de todo lo que me hacen. Y cómo he sufrido, es que yo fui, es que me hicieron tal cosa, es que fui abusado, abusada, es que fui rechazada, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y andamos toda una santísima vida en una lamentación y con un resentimiento, porque ahí se refleja el resentimiento. Entonces podemos estar orando de esa manera, y es una forma de orar que no sana, que no libera, porque seguimos como camuflando el pecado de la soberbia, de la autoconmiseración, se llama autoconmiseración, de la pobrecito de mí, nadie me quiere. Y es bien particular. A los 3 días resucitaré, dijo el Señor. ¿Sí? Pero, ¿qué es morir? ¿Qué es abandonarse? Cuando uno empieza a pedirle al Espíritu Santo que nos dé convicción de pecado. Que me muestre cuál es la herida que yo cargo. Que yo empiece a interiorizar la oración de una manera que sane esas situaciones de mi pasado, para que realmente yo empiece a nacer de nuevo como Nicodemo. Tenéis que nacer de nuevo. Pero si buscamos claves, el Espíritu Santo. Y me va a ayudar realmente, no solo a estarme allá, es que me hicieron, pobrecito de mí, es que mire cómo me maltratan, es que no me escuchan, es que no me dejan hablar, es que me abandonan, es que se aprovechan de mí, es que siguen utilizándome. Esa quejabanza no ayuda. Pero cuando yo digo, Señor, muéstrame cuál es la herida que traigo, cuál es el dolor que traigo tan tremendo en mí, y déjame ver qué es lo que hay en mi interior que no me está dejando proyectarme espiritualmente, crecer espiritualmente y tener esos regalos del Espíritu Santo tan hermosos como son el don, la paciencia, la benignidad, todos esos regalos hermosos, esos dones preciosos del Espíritu Santo. ¿Por qué no los tengo? ¿Cuál es como el búnker, el muro? ¿Cuál es la barrera que me está limitando el que yo realmente muera a mí mismo y pueda nacer en ti? Perfecto, tengo una adicción. Ayer me fascinó. El sacerdote dijo algo precioso, ¿sí?, sobre esas adicciones que tenemos. ¿Sí? Adictos a muchas cosas. A la queja, por ejemplo. Nos volvemos adictos a la queja.
Sí, no solamente la adicción tal vez al juego, o tal vez la adicción a la pornografía, o la adicción, no sé, a estar mintiendo, o la adicción a la comida, por ejemplo. No solamente, o a las drogas, al alcohol, sino hay adicciones que tenemos allí que nos hacen daño, como el hablar mal. Adicción a hablar mal. Nos gusta hablar mal, ya se hizo tan en nosotros, tan arraigado el hablar mal, que lo hacemos, que ya se vuelve cotidiano y lo vemos como una normalidad. Estamos, por ejemplo, con la adicción de no buscar la parte del Señor y solamente escuchar y no profundizar en Dios. Y simplemente nos creemos que somos muy espirituales y lo que caemos es en una espiritualidad, un espiritualismo, ¿sí? Que no nada que ver con la espiritualidad, donde asistimos, hacemos actividades, vamos a la Eucaristía, estamos en la iglesia 24/24, ¿sí? Estamos todo el tiempo, pero espiritualmente un vacío tremendo, porque nos volvemos adictos simplemente al tratar de mostrarnos ante los demás, al ser reconocidos, al que nos vean, a que seamos nosotros los importantes, ¿sí? Es adictos al ego. ¿Y cómo romper con todas esas cosas? ¿Cómo morir y cómo nacer de nuevo a través del Espíritu Santo? Porque bien lo dijo mi Jesús, el viento no se sabe de dónde viene ni para dónde va. ¿De quién está hablando? Del soplo de vida, del aliento de vida. Así son los nacidos de agua y espíritu. Está hablando de lo que es el bautismo. Y el bautismo nos ayuda a morir a toda esa carnalidad y empezar a nacer de nuevo. Bautismo en agua, bautismo en espíritu. Y qué precioso el tercer bautismo, que es en sangre. Entonces, para poder nacer de nuevo y poder cambiar todas estas cosas, es empezar a decirle: Espíritu Santo, necesito urgentemente que me ayudes con un detallito hermosísimo que me va a cambiar toda mi vida. Dame convicción de pecado. Dame convicción de pecado. Creo que es uno de los dones extraordinarios. Yo creo que es uno de los más grandes dones, porque cuando uno tiene convicción de pecado, uno no cae como cayó Salomón, que me impresiona la vida de Salomón, que mi esposa lo ha venido estudiando y profundizando mucho, porque se sentía tan seguro de sí mismo, tan seguro de su sabiduría y tan seguro de sus riquezas, que fácilmente empezó a confundir y empezó a echar agua salada con agua dulce. Empezó a mezclar espiritualidad con paganismo y empezó a dejarse confundir él mismo simplemente porque se sentía aparentemente seguro. Ay del que se siente seguro, ay de los que saben. Si tú lees Santiago, dice: ay de los que saben, ay de los que enseñan. Bendito sea mi Dios. El que se siente santo, santifíquese más, dice mi esposa. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener, como les digo, una comunión con el Espíritu Santo para que a través de él nos dé esa convicción de pecado y podamos orar hacia nosotros mismos, para que al morir en mí y empezar a decir: Señor, ya muero en ti, quiero sacar toda esa ponzoña, ese veneno, esas heridas, todas esas cantidad de cosas que me hicieron. Perdonarme, pedir perdón y perdonar al Señor. Cuando ya empiezo realmente a soltar a través del Espíritu Santo, empiezo a nacer de nuevo. Y uno empieza a ver las cosas de una manera tan extraordinaria, las empieza a ver de otra forma diferente. El enemigo no deja de estar presionando. Por ejemplo, en las meditaciones que hacemos en la mañana, Moni, en las reflexiones, hay momentos en que dice: ay, ¿para qué me levanto? ¿De verdad? ¿Valdrá la pena? Y aparece ese pensamiento, pero en milésimas de segundo. No sé si a ti te pasa, Moni. ¿Valdrá la pena? Pero, ay, ya siempre es lo mismo. Y como que ya viene como el cansancio, como que estoy repitiendo, y ¿valdrá la pena? ¿Estás teniendo efecto esto que yo estoy haciendo? Pero realmente no tiene efecto, porque el que hace es el Espíritu Santo, no tú. Lo importante es que nosotros seamos ese instrumento, ese bucecito, esa guagua, como se dice allí en República Dominicana, que seamos ese burriquito del Señor para que Él sea el que actúe.
Pero para eso tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Y cómo morimos? Diciendo al Espíritu Santo, no te conozco, dame convicción de pecado, porque sí quiero nacer de nuevo y quiero tener ese bautismo en agua conscientemente, en agua, borrando, sacrificando todo mi pasado, negando mi pasado y sobre todo rechazando y diciendo algo tan importante que es renuncio a la queja, renuncio al resentimiento, renuncio a ese dolor que experimento por mi esposo, que tengo tanto resentimiento. ¿Y cómo lo demuestras? Cuando empiezas a hablar todo el tiempo de él, todo el tiempo de él, de él, de él, de ella, de ella, de ella. Hablas de tus papás todo el tiempo, es que me hicieron y me hicieron. Es una adicción, y no la has soltado. Cuando ya empiezas a hablar más de Dios, ya es porque realmente tu espíritu ha sido sanado. Y empiezas a hablar de una manera tan hermosa. Y empiezas a hablar y transmitir vida a otras personas. Yo era esto y ahora soy esto. Y cuando tú te pones, por ejemplo, escucha a un predicador, escúchalo. Y mira de qué habla. ¿Hay resentimiento en esta persona? ¿Hay dolor en él? O alguien que esté dando un testimonio. Es que quiero dar testimonio. Sí, quiero dar testimonio. Alguien ha escuchado precisamente el día de ayer a alguien que vivió una muerte fuerte en su familia y escuchaba a esa persona y le decía, es que yo quiero dar testimonio de que ya sané, y empezó a llorar. Y ya sané y ya perdoné y ya dejé ir a este ser querido. Y estaba llorando y ya salí adelante. Se está tratando de consolar, pero realmente no ha sanado, no ha dejado ir. Pero cuando tú escuchas a alguien y empieza a hablar de que Dios te trae paz, te trae benignidad, te da tantos dones, y realmente uno puede salir adelante, y lo dice con alegría, lo dice con ese gusto, que uno quisiera tener eso, lo que la otra persona tiene, dice, esta persona ya nació de nuevo. Pero si tú escuchas a alguien lamentándose, y siempre lamentándose, es que me hicieron mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos, es que la situación financiera, mi salud, y siguen hablando de eso y de eso, no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Así prediquen, así hagan rosarios, así hagan coronillas, así hagan novenas, no han nacido de nuevo. ¿Cómo entonces? Si yo me doy cuenta de esto, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, ayúdame. Por favor, ayúdame a morir, porque yo quiero ser bautizado en agua, ser consciente de ese bautismo que cuando pequeño me hicieron bautizar, pero yo no era consciente, pero ahora yo quiero ser consciente de ese bautismo en agua para renunciar a mi pecado, nacer de nuevo, y ahora quiero tu bautismo, Espíritu Santo, ese bautismo hermoso de fuego, ese bautismo que me haga tener convicción de pecado. Dame ese bautismo, y para después comprender el bautismo en sangre, que es reconocer a mi Jesús, que dio la vida por mí en la cruz. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Levántate temprano. Dile, Espíritu Santo, te necesito para que tú vivas en mí y yo pueda ser realmente ese instrumento tuyo para que otras personas, al ver mi testimonio, realmente se motiven para que puedan cambiar también su vida, viendo lo que yo era y ahora lo que soy. Porque ahora soy nacido de nuevo y no voy a estar en esa lamentación. ¿Que he cometido errores? Sí, los he cometido. ¿Que he cometido cosas impresionantes? Sí, las he cometido. ¿Que le he hecho daño a mis seres queridos? Sí. Pero ahora no te quedes en esa lamentación, sino levántate y dedícate a buscar del Señor, pero no por un impulso de un momentico, sino que sea de aquí en adelante. Toma una decisión radical de decir, de aquí en adelante voy a buscar la palabra, ser de oración, ser de caridad, para empezar realmente a dejarme guiar por el Espíritu Santo y que Él me dé convicción de pecado. ¿Qué herida cargo en mi interior que todavía no he querido soltar? Porque nos volvemos adictos hasta el del dolor. Sí, del dolor nos volvemos adictos. ¡Ay! ¿Cuánto me han hecho? ¿Cuánto? Y un lloriqueo, eso no ayuda para nada. Que te muestre cuál es el cráter que tienes, el hueco negro, el vacío negro que tienes en tu interior, ese hoyo negro que tienes aquí que no te deja realmente crecer en el amor de Dios. Tenéis que nacer de nuevo, y hay que morir para vivir. El Señor te guarde, el Señor te bendiga,
Él haga resplandecer su rostro sobre ti y Él te conceda la paz. Amén. Dios te bendiga. Amén. Y